Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Romanos 13, del 1 al 7. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quiere, pues, tú temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu vida la espada, pues por castigo sin autoridad. Una idea. Sometido a Dios el Padre Celestial. Sometido significa bajo el señorío de alguien, bajo el dominio de alguien. Así que el hombre, el padre de familia, está sometido a la autoridad de Dios, al dominio de Dios. La esposa sujeta al esposo. Los hijos sujetos a los papás, a ambos. Así lo dispuso Dios, así lo determinó Dios, así es su sabiduría infinita, así es su voluntad soberana. Leamos algunos pasajes bíblicos para que a las esposas les quede más claro esto, porque nosotros hoy en el año 2016 hemos cambiado. Ahí les decía el martes en la femenil, medio en serio, medio en broma, pero es de verdad. El Señor, Sara le llamaba a Abraham mi Señor, Adonai en hebreo. Y la primera carta de... Pero nosotros en el año 2016 te presento a mi señora. Entonces, ¿quién es la que manda? Ella, la señora. Yo conozco parejas en los que la mujer ejerce el dominio, el señorío, terriblemente y espantoso. Conozco esposas que le han dicho a su esposo, usted se calla, cuando están discutiendo algo. Cuando yo era joven, fui a pedir prestado un martillo. Yo quería poner un cuadrito ahí en un clavito en la pared de mi casa. Y le digo a mi vecino, ¿me puede prestar el martillo? Ay, me dice, mire, en la noche cuando venga mi esposa, venga y le pedimos permiso. ¿Qué? Yo tenía como 16 años, pero yo dije, este hombre es un mal ejemplo de esposo para mí. Mejor ya no me voy a llevar mucho con él. Si el hombre no puede ni prestar un martillo, si no lo autoriza la mujer, está arruinadito ese hombre, hermanos, hermanas. Pero mire, el mundo se ha arruinado porque hemos desobedecido esta palabra, esta voluntad de Dios. Miren cómo está escrito en Efesios 5:27. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5:22. Mujer cristiana que no se sujeta a su esposo, está mintiendo, porque dice estar sujeta a Cristo, pero es mentira porque no lo demuestra no estando sujeta a su esposo. Con su práctica de vida niega lo que confiesa con la boca. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Ya ven, el varón está sometido a Cristo y a Dios. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. En ese orden, Dios el Padre Celestial, el Hijo Jesucristo, el esposo y la esposa. El hombre sujeto a Cristo y a Dios, y la mujer sujeta a su esposo. Si no les gusta, arránquenle la página a la Biblia, hermanas, y se quedan solo con Génesis y Apocalipsis. El Padre Celestial, el Padre ha señalado que el hombre sea la cabeza de la familia. Pero oigan bien, hombres,
no debe ser un dictador, una persona que abusa de su autoridad o que trata con dureza a los demás. Un padre que no se limita a él mismo antes que lo limite otro en sus funciones que debe de cumplir y en los poderes que Dios le ha otorgado. Yo he llegado de visita a casas donde el hombre está dormido haciendo la siesta y los hijos que andan correteando, cállense, no se vaya a despertar su papá, déjenlo que duerma porque no le pueden hacer ni un ruidito. Y hay algunos que son tiranos del hogar. He conocido padres de familia que castigan con demasiada severidad a los hijos o que maltratan a la mujer, la humillan en público. No. Oigan lo que la palabra de Dios escrita le dice. Dejemos en paz a las hermanas porque ya las estoy viendo un poco serias conmigo. Agarremos a los hombres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dio la vida por la iglesia, el Señor Jesús. Así el hombre debe dar la vida por la mujer. Efesios 5:25 les leí. A la mujer le pide, yo digo que algo más fácil: sujétese, obedezca. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Pero al hombre le pide algo más difícil: ame a su esposa. Porque para un empleado, ya lo vamos a ver más adelante, es fácil someterse al patrón. Para un ciudadano es fácil someterse al gobierno, pero no le dice ame a su patrón, ame a su presidente. Entonces es más fácil sujetarse que amar, supongo yo. Ustedes me aclaran después. Pero si una esposa tiene un esposo que la ama, es fácil que la mujer se sujete a él. Ahora si la maltrata, ¿qué se va a andar sujetando a la mujer? Es tan amplio este tema que me pica la lengua por decirles cosas en cómo se ha arruinado el mundo porque no hemos cumplido esta voluntad de Dios. El hombre es responsable a la vez de ser uno solo con su esposa, desde que se casan, desde que se toman las manitas, desde que firmaron el contrato matrimonial. Así nos lo dice el Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre es el responsable de eso. Y esto incluye lo físico, porque el apóstol Pablo más adelante del Génesis desarrolla el punto en que la unidad en el cuerpo es ser una sola carne. Pero también tienen que unirse en la mente, tienen que unirse en lo material, tienen que unirse en lo económico. Eso que uno se casa por bienes separados, eso no existía en la época bíblica. Ahora en nuestro tiempo, pues sí, por no obedecer los pensamientos bíblicos, miren cómo está de arruinado el mundo. Entonces, ¿por qué hay esposos que no acompañan a su esposa a la iglesia? Es el espíritu que vienen a alimentar. Esa pausa que hice fue para no hablar las cosas que les digo yo, que me pica la lengua por decir. Espiritual, económica, material y físicamente son uno solo. Dejemos a los esposos en paz porque ya me están viendo algo así. Vamos con los hijos. Todos somos hijos e hijas. En la familia, Dios delegó la autoridad de Él a los padres de familia. Los papás, el papá y la mamá representan a Dios mismo en el hogar, de tal forma que lo correcto es que los hijos obedezcan a sus padres. Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y el primer mandamiento con promesa, allá en Éxodo 20, los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no seas motivo de deshonra, que no le lleguen a contar los vecinos las cosas malas que andas haciendo en la calle.
Una vez estaba de visita en un hogar cristiano y pasó una vecina que no sabía que yo era pastor y le dijo a la hermana: mire, niña, usted, allá tenían a su hija, un cobrador de microbús, topada a un palo. No se entendía quién era quién, como que eran culebras enrolladas en el árbol, le dijo. Y la señora le cambiaron todos los colores de la cara, se puso pálida, roja, cuadriculada, y le decía, shh. Le hacía gestos, que el que estaba ahí era yo, el pastor, pero aquella vecina ni sabía, se me quedó viendo y no le entendió, por más que gesticuló la señora. No le hizo caso, le dio todo el informe. Según la mamá, la hija andaba en la U, estudiando anatomía comparada, creo yo, porque cuando regresó a la casa, el informe que le dieron a la pobre señora, motivo de vergüenza. No, los hijos deben ser motivo de honra. Esos días que llegan a entregarle, a recibir las calificaciones los papás y las mamás, que sea motivo de honra, de orgullo. El hijo debe de esforzarse. Yo no quiero que avergüencen a mi papá y a mi mamá con esas calificaciones. Los jóvenes, los hijos en edad juvenil quisieran cambiar la palabra de Dios a su conveniencia. Obedece a tus padres cuando tengan la razón. Obedece a tus padres cuando tú creas que ellos tienen la razón. Obedece a tus padres cuando no interfieran en tus asuntos. Obedece a tus padres cuando te den permiso de hacer lo que tú quieres hacer. Obedece a tus padres siempre que te pidan las cosas de manera amable y agradable. No. Obedece a tus padres en todo, de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que el joven cristiano debe obedecer a sus padres. Nada de andar tratándolos mal. Nada de andar menospreciándolos. Cuando yo era niño veía a hijos que empujaban a sus papás y los botaban porque ya estaban ancianos los papás. He visto cuando los tratan mal, cuando les contestan mal, cuando les dicen malas palabras, cuando los ofenden. Yo hubiera querido que todos naciéramos en el año 1960 y que cuando uno recibía una orden de los papás y le chupeteaba los labios, le daban un revés con la mano, que no volvía uno por otro, aquí vengo a que me dé otro. Eran respetados el papá y la mamá cuando uno se levantaba de la mesa. Bendito sea Dios que ya comí, papá. Bendito sea Dios que ya comí, mamá. Vaya, bendito sea Dios, lave su plato. Y al lavar el plato, oye, el volcán de platos. Si yo conozco niños y jóvenes que ni siquiera levantan el plato en el que han comido de la mesa al lavaplatos. Y no es que la casa sea grande, si a la par de la mesa está el lavaplatos, esas casas chiquitas en las que vivimos. Ni eso hacen. No lavan su ropita. Ah, pero bien que tienen novio y novia desde el primer grado. Vaya. Así que el padre de familia, los padres de familia, son responsables ante Dios de educar a sus hijos. La iglesia colabora, pero no sustituye. ¡Ay, qué bonito! Eso es lo que te enseñó el pastor. No. Eso te han enseñado los diáconos. Eso aprendiste hoy en la escuela bíblica. No, el papá y la mamá son los responsables. La iglesia colabora. La escuela colabora. Los profesores no sustituyen al papá ni a la mamá. Cuando están chiquitos los niños, admiran al profesor y a la profesora. Y hacen como la profesora dice, como el profesor dice. Ya grandes ya no. 6º grado, 12 años, ven al profesor como que un chucho va caminando a la par de ellos. Antes, Dios me guarde, con Dios me libre. Respetados eran los profesores, porque colaboraban con los papás en la educación de los hijos. Si ustedes hubieran nacido en 1960 y hubieran estudiado en la escuelita Pinche, así le decía la gente de la colonia a la que yo estudié, el profesor con el cincho lo castigaba a uno, con una regla, le pegaba en los dedos, en las uñas, porque dolía más.
niños platicones. Vaya, venga para acá, venga al frente. Subite vos en él, montate a caballo. Y aquí lo tenía, 30 minutos. Vaya jinete, hoy vos vas a ser el caballo y el caballo va a ser el jinete. Y 30 minutos el otro cipote. Plantón, con las manos así, enfrente de toda la clase. Empezaba a bajar los brazos uno porque se le dormían de aquí porque no circulaba bien la sangre. Y el reglazo tan rápido lo subía uno otra vez. Así era antes con el cincho. Una vez el profesor, ya les conté, no sé si les conté. Había un niño que tenía panadería sus papás. Y el cipote en el bolsón de aquellos de tela, porque no había Mike ni nada de eso, mochila, ni se soñaba con eso. De tela, el sastre o la costurera le hacía su bolsón a uno. Y el cipote, pan dulce. ¡Ey, qué bueno está! Tráenos mañana. ¿Cuáles te gustan a vos, Luis? Las peperechas, le dije yo. Y estaba chiquito yo, de 8 años. Y el cipote va llevando el bolsón lleno de peperechas. No llevó cuadernos ni lápices, topadito de peperechas. Y en el recreo salieron, tocaron el timbre y todos a recreo. Y nosotros repartiendo las peperechas. Pero había llevado tantas el cipote que ni nos movimos de ahí. Entró el profesor para la clase que terminó el recreo y comiendo peperechas. Bueno, y ustedes muchachitos que no saben que es prohibido estar aquí en el aula. ¿Y qué es lo que están haciendo? Y todos con los labios bien rojos y azúcar en las manos y no hay... No, es que está... comiendo y es prohibido comer en el aula, vengan para acá. Y le agarra el bolsón al cipote. ¿Y tus cuadernos?, le dijo. No, si no traje. ¿Y tú? Porque no habían estuches. ¿Y tu lápiz? No, si no traje. Llenito de peperechas. Vengan para acá. Nos puso en fila todos, mire. ¿Y han visto la película La Pasión de Cristo? Ese profesor es el que le inspiró. Sacó el cincho y a todos nos dio como 6 cinchazos a cada uno. El día de la entrega de calificaciones llega mi papá y le dijo el profesor, mire, me vio a mí rápido. Ah, le dijo, a su hijo lo tuve que castigar. Y yo, hoy sí me va a defender mi papá, porque es más grande que yo, más alto que yo, le va a reclamar al profesor. Mire, un día, le contó la historia, 3 cinchazos bien puestos le di. Y viene mi papá y le dice, está bueno, profesor, dele más duro, le dijo, para que vaya corrigiéndolo. Así era en aquellos días. Hoy la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, ni siquiera se le puede decir cipote, mucho menos bicho, niño y niña. Así que miren, hermanos, miren, hermanas, cómo ha cambiado todo. El papá es responsable de educar a los hijos, la iglesia colabora, la escuela colabora, pero no sustituye. Es el papá. En Deuteronomio está bien clarito eso, no hay escape. El padre de familia manda, gobierna de buena manera, ama a su esposa y ama a sus hijos y los trata con cariño, ejemplo digno de imitar para ellos y ellas. Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Más allá del enojo es la ira, sino criarlos en disciplina, como el maestro al discípulo, al estudiante, la formación y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor, porque el papá está sujeto al Señor Jesús. Efesios 6:4. De manera, papás y mamás, que en la familia son los padres los responsables delante de Dios en criar, en educar, antes que les enseñen las cosas en la calle de mala manera. Mejor que lo aprendan en casa. Antes que los hermanos de la iglesia regañen a sus hijos, regáñenlos ustedes. Antes que en la escuela pasen una vergüenza con su mala conducta o sus malas calificaciones, revísenle las tareas ustedes. No le pregunten, ¿ya hiciste las tareas? Ah, eso no sirve. No sirve. Se lo digo yo como testimonio. Sí, papá, sí, mamá. El día de la entrega de notas es la gran sorpresa. No. Te voy a revisar yo la tarea primero. En el Colegio García Flamenco, pregúntenle, ¿alguno de ustedes estudió en el Colegio García Flamenco? No dejan que los papás lleven las tareas de los hijos a las 10 de la mañana y entran a las 7 los niños. Que dejó la gabacha para el laboratorio. Mire, que le traigo, hágame el favor a fulano de tal, llámelo, que la tarea, que el cartel. No. El niño es el responsable.
no dejan, pregunten, no dejan que entreguen las tareas. Él tiene que colocar sus cuadernos, su tarea, su uniforme del otro día. Allí llegan unos niños ajados de la camisa. A mí me da una pena. Antes decían como que acabas de salir del galillo de la vaca. No. Y es que mi mamá no me lo planchó, pastor. Y vos que no tenés manitas para planchar. Es que tenías que dejarlo listo un día antes por lo menos. Me puedo pasar toda la mañana. Pasemos al gobierno. La naturaleza pecaminosa, chueca o torcida del ser humano, por naturaleza rebelde, se opone a todo lo que representa autoridad de parte de Dios frente a él. Por esta razón Dios estableció el gobierno humano. El gobierno humano hace las leyes para proteger a la mayoría de la población porque hay malvados que quieren dañarla. Las autoridades civiles, no religiosas, son la idea que Dios tuvo para limitar un poco el mal en el mundo, para que podamos vivir en paz, en tranquilidad, en respeto, con piedad. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto, oriento significa, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, más alto que los demás, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No es porque uno simpatice o no le guste el gobierno, es porque le dé Dios la sabiduría para guiar a este pueblo. Hay que pedirles por ellos. Los profesores, los policías, los presidentes, los diputados, los alcaldes, los jueces, los directores, son personas que tienen autorización de parte de Dios, autoridades delegadas por Dios, porque representan a Dios mismo y debemos obedecerle. Romanos 13:1, ya lo leímos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, no representante, que es diferente. No hay autoridad sino de parte de Dios. De ahí de Dios viene la autoridad o la autorización. Y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Los cristianos debemos ser ciudadanos que obedecemos la ley. El estudiante da honor a Dios cuando obedece las reglas del establecimiento educativo. La camisa se usa por dentro, pues por dentro. ¿Y por qué la voy a andar por fuera? Ahí lo andan regañando. Solo a mí me regañan, solo a mí me echan la culpa. Todo lo malo dicen que soy yo. Pues sí, sos el que no entiende. En una familia, si hay 2 o más hermanos, solo a mí me pegan, solo a mí me pegan. ¿Por qué no castigan a fulano? A él sí va, a ella sí va. Si es que él se porta bien, él obedece con palabras. Vos sos el burro, vení para acá. Vaya, ahí lo agarran. Pues sí, él mismo está sembrando, él mismo está cosechando. Si no lo hace, deshonra a Dios. Como seguidores de Cristo, la vida de nosotros está regida por el principio de obediencia. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo era obediente a las autoridades del gobierno. Primera carta de Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, porque somos cristianos, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por Dios enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca participó en ninguna rebelión. Lo acusaron, pero falsamente. Le enseñó a la gente a obedecer a las autoridades del gobierno. Los fariseos le preguntaron, tenemos que pagar el impuesto al César. El César, el emperador romano, recibía, vamos a suponer que $1 de todo habitante del imperio. ¿Se pueden imaginar ustedes? El emperador romano era archimillonario. Supongamos que el presidente de la República del Salvador, todos los habitantes le diéramos $1 al año. Eso para nosotros no es mucho, rápido lo damos $1, pero el presidente ganaría $6 millones cada año. Y está 5 años en el gobierno, $30 millones. ¿Cuántos quisieran ser presidente? Si así fuera la cosa, pues se pagaba el impuesto al César y le preguntaron, Mateo 22, 21, ¿de quién es la moneda?
¿De quién tiene la cara? Del César. Entonces den al César lo que es del César. Esa moneda la imprimieron, la acuñaron, la mandaron a hacer para él. Entonces dénsela a él. Pero a Dios hay que darle lo que es de Dios. El diezmo, entre otras cosas, la obediencia, el tiempo y así por el estilo. Así que, como nos sometemos a los padres de familia, nos sometemos a las autoridades del gobierno. Así evitamos juicio y castigo, como les mencioné el domingo pasado citando el libro del Apocalipsis. Con este punto de los impuestos, hermanos, hermanas, es difícil, pero presten atención al hecho que nuestro Señor pagó el impuesto. ¿Se acuerdan que mandó a pescar y de ahí sacaron las monedas? Era el Imperio Romano el que los dominaba en la época del Señor Jesús, y Él pagó sus impuestos a Roma. Roma era un imperio violento, cruel, por la fuerza los había sometido, las legiones, el ejército romano allí estaba. Era vergonzoso que teniendo el rey creador de todo cuanto es y cuanto existe, hubiera un rey que no era judío encima de ellos. Pagar ese impuesto, pagar el tributo, pagarle al César. El soldado romano podía obligar al que fuera pasando a que le llevara su carga por 1 milla, 1 kilómetro y 200 metros más. Y el Señor Jesús dijo: estén dispuestos a llevarlo 2 millas. Cualquier nacionalista, un poco malentendido el nacionalismo, hubiera dicho que el Señor era entreguista, vendepatria. Ese imperio romano los despojó de sus riquezas al pueblo de Israel. Eran crueles, inhumanos, y media rebelión y allá la aplastaban. Aún así, el Señor les pagó los impuestos. Aquí en el país tenemos un problema con esto del pago de los impuestos, porque los ricos no quieren pagarlos, quieren tener más dinero. Quizás ningún dinero del mundo les sacia la sed de riqueza al que ha hecho del dinero su Dios. O es un hambre por tener más, es un apetito insaciable. No sé si se dieron cuenta ustedes que los propietarios y socios de las empresas, publicaciones del periódico, ganaron $459,634 anuales cada dueño o socio. Y el empleado o el trabajador que le genera esta riqueza ganaron $4,750. Aquel ganó casi $500,000 y aquel $4,000. $396 mensuales de promedio. Entonces el abismo entre los ricos y los pobres es grande. Y los ricos, las empresas grandes, tienen mecanismos. Yo he leído pero no he entendido, porque no soy matemático. Físico siempre fui yo en el colegio. He leído pero no he entendido cómo es que ellos evaden. Hay técnicas para evadir el pago de los impuestos. Y una empresa extranjera dijo que habían evadido el impuesto de $327 millones en un año. ¿Se imaginan cuánto impuesto hay que pagar por esa cantidad ganada? Dijo que aquí en El Salvador hay 160 millonarios. Hay ricos, pero millonarios son 160. Y ellos ganan, esos 160, $21,500 millones. Si pagaran el diezmo, yo si fuera presidente, paguen el diezmo, porque el diezmo lo ha instituido Dios. Paguen el diezmo al gobierno. ¿Para qué el 12, el 13, el 14? No. Es poquito lo que van a pagar, les va a quedar el 90% de lo que ganaron. Yo digo que sería más sabio si nos atuviéramos a lo que enseña la Biblia sobre el diezmo. Hubieran tenido que pagar 2.500 millones, porque ganaron 21.500 millones, estos 160 millonarios del país, pero no los pagan. En cambio, el pobre no tiene mecanismos para evadir el pago del impuesto. Tanto ganaste, tanto tenés que pagar de tu salario. Y ustedes pueden creer o no, yo casi me desmayo cuando los pobres son los que pagan más impuestos que los millonarios.
Y para compensar eso, a saber quién fue el genio. Yo he investigado todas estas 2 semanas y no encontré quién se inventó el IVA, el impuesto al valor agregado. Sobre cada cosa que compramos, casi todas, pagamos el IVA. ¿Se acuerdan de las llamadas de teléfono? El gobierno dijo 3 centavos más a la llamada no sé qué, y las telefónicas se lo trasladaron a la víctima, quiero decir al cliente. Y ya se quedó así, pues ya nadie dijo nada. Y como el gobierno no los persigue, lo que aquellos no quieren pagar, lo pagamos nosotros. Ve qué bonito. El argumento de los que no pagan, porque a mí me gusta ser honesto, es que el gobierno se roba el dinero. Son corruptos y por ahí se dejan ir. Entonces mejor me lo robo yo en lugar de darle a ellos. Vaya, pues está bueno. Y como no los castigan de ninguna forma, no les persiguen, le da aliento el gobierno a que otros hagan lo mismo. Si empezaran a meter preso al que no paga los impuestos o a que devolviera el dinero, como Messi, allá en España, 4.500 no sé cuántos millones de... No, 4 millones no sé cuántos de euros, y los pagó. Era para una agencia de beneficencia que es de él mismo. Allí iba ese dinero de su imagen. Y en España es delito. Entonces, yo no sabía, dijo él. Debe ser cierto. El papá dijo, yo no sabía, dijo. Los asesores. Y los asesores, quizás a la serpiente, acusaron, porque ya no había quien más acusar. Y lo condenaron a 1 año y 8 meses de prisión. Si lo hubieran condenado a 2 años, no se libra de la cárcel Messi. Pero lo condenaron a 1 año y 8 meses. No, 1 año y 10 meses. Y en España hay una ley. El condenado a 2 años de prisión, a menos de 2 años de prisión, si no tiene antecedentes criminales, no va preso. Entonces Messi salió caminando libre. Miren qué bonito. Si el juez hubiera dicho, o los fiscales, los acusadores hubieran dicho 2 años de prisión, no se hubiera librado. Pero como lo condenaron a 1 año y 10 meses, menos de 2 años, y no tiene antecedentes criminal, queda libre. Pero devolvió ese pago. Pavarotti, aquel cantante italiano, tenor famoso con Plácido Domingo y con José Carreras, ese Pavarotti también debía como 20 millones de euros y los pagó por evasión del pago de impuestos. Pero claro, aquí en El Salvador, ¿cuántos años nos faltarán para que algo así ocurra? Yo digo que alguno de ustedes, cuando sea presidente o presidenta, y si no, ¿para qué escribir las leyes? Y todavía los millonarios dicen, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, así que no pagan su impuesto al gobierno. Pero los cristianos debemos pagar nuestros impuestos, sea el gobierno que sea. Si el gobierno utiliza mal los impuestos, si se los roban, ellos acarrean juicio y castigo de parte de Dios. Si nosotros no pagamos, acarreamos sobre nosotros el juicio y el castigo. Romanos 13:6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todo lo que deben, hermanos, hermanas. Si ustedes deben, paguen, aunque sea por cuota. Es feo que eso, uno ande cargando una mancha que no pagó algún dinero que le prestaron. Eso es feo. Feo con F mayúscula. Los van a andar mal informando a todos, no le prestes a ese porque ese pide y no paga. No, usted pague, sea honesto, es cristiano, aunque sea por cuotas te voy a pagar. Serví de fiador y no pagué y vos pagaste en lugar mío, yo me gasté el pisto que vos ahora estás pegando y ni disfrutaste, yo me lo disfruté, te lo voy a pagar a plazos. Hay que pagar uno lo que debe. Al que tributo hay que pagarle el tributo. Al que impuesto hay que pagar el impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Recuérdales que se sujeten, así como el esposo, la esposa, los hijos, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Tito 3:1. Pues sí, uno puede ser que no votó por ellos, pero ese es el que está ahora. Ejemplo digno de imitar. La iglesia
En la iglesia también hay autoridades, hermanos, hermanas. Les dije que iba a estar cortito el sermón. Llevo 20 minutos, pero ustedes sienten como 40. En la iglesia también hay autoridades delegadas por Dios. Cristo, la cabeza de la iglesia, ya lo sabemos. Y bajo la autoridad de Cristo están los líderes autorizados por Dios, los ancianos, los pastores, los diáconos, la junta directiva, las comisiones de trabajo, que aquí en la iglesia se llaman ministerios, los maestros de la escuela bíblica, los grupos como la femenil y los jóvenes, los prejóvenes, los jóvenes mayores. Hebreos y primera carta de Pedro, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Fíjese, el pastor da cuenta por él y da cuenta por la iglesia, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hebreos 13:17, primera Pedro 5:2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En nuestro caso, las iglesias bautistas que obedecemos los principios bautistas, la autoridad máxima es la Asamblea General, la iglesia reunida en Asamblea General. Ya nos convocaron para el domingo que viene. No, yo no voy, yo muy aburrido, yo no aguanto el hambre, yo tengo que ir a cocinar, porque no, aquel me pega. Ya saben ustedes quién es aquel. Cualquier cosa dicen, que los mismos hablan, a uno lo... No, todos tienen derecho a voz y voto. La Asamblea General, Hechos 15, lo tomamos prestado del libro de Hechos 15, la primera asamblea de cristianos, cuando decidieron si obedecían la ley de Moisés o si solo creían en Cristo salvos por la gracia, porque los judaizantes decían, además de cristiano, que se haga judío, y los cristianos decían solo Cristo. Y miren ustedes cómo algunos cristianos de hoy quieren obedecer la ley de Moisés. Eso nadie puede. Y el que la quebranta en una es culpable de toda. Allá andan con su gorrito, allá andan con la menorá, el candelabro, los 7 brazos, la estrella de Israel. El evangelio no es una cultura, por el amor de Dios. ¿Y qué cuesta tanto entender lo que está escrito en la Biblia? No es la transmisión de una cultura, de un grupo de costumbres, música, comida, vestidura. No. El evangelio del reino de Dios es que Dios sea el rey y usted ame, usted perdone, usted sea humilde, usted dialogue para superar conflictos, usted perdone. De eso se trata. No que yo adopte la música, la comida, las fiestas, la ropa, los símbolos. No han entendido. 2000 años, por el amor de Dios. No puede ser que seamos tan duros de pensamiento. Los misioneros gringos, el saco y la corbata. Pues sí, allá hace frío, pues, pero aquí un calor espantoso. No sé si han visto cómo me queda la camisa cuando me quito el saco, pegada por el sudor. Hoy porque está algo fresco el clima, pero cuando no está con esta llovizna, bueno, vaya, no es la transmisión de una cultura. La asamblea de Hechos 15 determinó eso, hablaron todos, propusieron, tomaron un acuerdo entre todos. Argumentos a favor, argumentos en contra, así que la asamblea tomó una decisión por la mayoría. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice clarito Hechos 15, ahí lo leen en su casa, no imponerles más que 4 cosas de la ley de Moisés. Así que la ley de Moisés no tiene nada que ver con nosotros, pero hay líderes en la iglesia, autorizados por la iglesia. Dios permitió en su voluntad soberana y en su sabiduría infinita que ellos fueran. Pues sí, puede ser que a ustedes no les guste el pastor, y no se trata que les guste, que se sujete, que se someta, y a los diáconos, y a los maestros de la escuela bíblica, y así a cada uno. Y no les gusta a ustedes, en la otra sesión de negocios o de trabajo, ahí hay una nueva votación, al igual que en el pueblo. En el trabajo, aquí termino ya con esta, es la 4ª y última, hermanos, hermanas. Esta es la más larga, lo quisiera dejar para el otro 1 de mayo mejor. Pero miren que el jefe o el patrón
representa la autoridad delegada por Dios en el trabajo. Y uno honra a Dios cuando hace bien su trabajo por causa del Señor, por causa del Señor. Sométanse. Cuando uno hace el trabajo chambón, descuidado, a medias, eso no le agrada a Dios. Él quiere que lo hagamos de todo corazón. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, que solo cuando el jefe lo está viendo. La palabra siervo literalmente es esclavo, dulos en hebreo, es esclavo. Era la esclavitud la forma de gobierno, la forma de organizar la sociedad en aquellos días. Aquí sería el empleado, el que tiene un trabajo. Una persona que es empleada por otra debe estar sujeta a su jefe, no solo al jefe que es bondadoso, gentil, buena gente. No. También aquellos con los que les resulta a uno difícil llevarse bien. 1 Pedro 2:18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables o amables, sino también a los difíciles de soportar. Cada cristiano en su empleo debe de ser el mejor, como que está trabajando para el Señor Jesús. Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el jefe, el patrón, también tiene responsabilidad delante de Dios. Hay un Señor en el cielo, Efesios 6:9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, sed amables y considerados, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No vale más el jefe que el patrón que el empleado. Cualquiera de ustedes puede preguntarme, ¿y si hay alguna autoridad que me manda a hacer algo contrario al mandamiento de Dios? Y si hay un patrón que quiere evadir impuestos. Yo he dado consejería a personas que trabajan en fábricas grandes y le dicen al contador, mira, chabelé aquí, así. Y el cristiano le dice, no puedo hacer eso. Si alguna situación parecida les ocurre, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero el Sanedrín, los 71 ancianos que gobernaban al pueblo de Israel, le dijeron a Pedro y a todos los demás, no prediquen, les queda prohibido. Y Pedro, puesto en pie, les contestó, Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si les está dando una orden contraria a la voluntad de Dios, no hay que obedecerla. Si uno tiene un gobierno que le dice algo contrario a la voluntad de Dios, no tiene por qué obedecerlo, porque encima de todo está Dios. Cuando entramos en conflicto entre Dios y los hombres, ustedes no hagan fraude, váyanse por el camino de Dios. ¿Se acuerdan aquella alcaldesa que les conté que no quería casar a las parejas de homosexuales, un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y la metieron presa? Fue la Corte Suprema de Justicia, no fue votación del pueblo gringo. Es la Corte Suprema de Justicia de allá la que dijo que tenían derecho a casarse y la metieron presa. La alcaldesa dijo, a mí me eligió el pueblo, a los magistrados de la Corte no, dijo, los eligen no sé quién. Igual aquí la Asamblea Legislativa nombra a los funcionarios de la Corte. Ustedes no han ido a ninguna votación desde que vino Cristóbal Colón aquí hasta hoy para elegir a los de la Corte Suprema de Justicia. Los eligen estos. Y estos diputados, aquellos les deben favores a estos. Y ahí ustedes ya saben cómo. Aquella alcaldesa cristiana dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier institución humana delegada por Dios en su autoridad, pero si está en contra de Dios, no la puede obedecer. Hay pueblos que eligieron darle todos los poderes a un hombre llamado rey o a una mujer llamada reina. Hay otros pueblos que le entregaron todos los poderes a una oligarquía, una forma de gobierno donde un grupo pequeñito manda a todo el pueblo, o un grupito de una clase social, o los ricos y poderosos que hacen su voluntad caprichosa por encima del pueblo. Y otro pueblo, Israel en su inicio, y la iglesia de Cristo hoy en el mundo entero, ha decidido entregarle todos los poderes a Dios. Teocracia.
Y hay otros que empezó en Grecia que dijeron el pueblo es el que manda. Democracia. Nosotros un poco toscos, burdos, imitación un poco fea, solo porque vamos a votar cada cierto tiempo ya decimos que hay democracia en realidad. Pero nosotros obedecemos al jefe, obedecemos al papá, obedecemos al pastor en la iglesia o a los líderes, pero siempre que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. De manera respetuosa y humilde hay que decir, no puedo hacer esto. Prefiero renunciar. O si lo corren. 1 Pedro 2, 19 al 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso no tiene gloria. Pero por la causa de Cristo sí. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Dios te va a proveer otro trabajo. Una vez que fui a visitar, aquí termino ya, hermanos, hermanas, ya, ¿para qué tanto? Las 4 autoridades delegadas por Dios ya se las dije. Allá donde el hermano Jorge Montes. ¿Cuántos conocen al hermano Jorge Alberto Montes? Levanten la mano. El hermano Jorge Montes en su taller de mecánica automotriz tenía un afiche como de tela, pero como de papel, así suavecito. Yo no sé si el hermano Jorge se acuerda, escrito por Elbert Hubbard, y me gustó tanto que lo copié así y lo he ocupado en varios sermones. Se los voy a leer. Si trabajas para un hombre, en nombre del cielo trabaja para él. Si te paga un salario que te permite satisfacer tu necesidad de pan y mantequilla, porque fue escrito hace muchos años, trabaja para él, habla bien de él, piensa bien de él, defiéndelo y defiende la institución que ese hombre representa. Si yo estuviera trabajando para un hombre, dijo Elbert Hubbard, porque él era escritor y filósofo, trabajaría para él. No trabajaría para él solo una parte del tiempo de mi horario de trabajo. Y el resto del tiempo trabajaría en contra de él. Le daría un servicio completo, total, o no le daría ningún servicio mejor. Si consideramos con pinzas, si consideramos bien detenidamente este asunto, 1 onza de lealtad en el trabajo vale más que 1 libra de inteligencia. Hay un señor mexicano, hijo de papás japoneses, Carlos Kasuga Osaka es el nombre, y este señor tiene unas empresas, una llamada Marikai, una muñequita y plásticos, tiene una leche Yakult que le puso la bacteria que produce naturalmente la madre de familia y le da leche de pecho al niño y no se enferma, no le da alergia, ni gases, ni nada, porque la leche de vaca es la mayor productora de alergias en el mundo entero. La leche de la mamá es para el niño, la leche de la vaca para el chivo, y nosotros la leche del chivo nos tomamos, mire, la leche de la mamá es para el niño, y esa bacteria la producen sintética, es decir, en un laboratorio, y se la pone a la leche, y la leche de vaca no le da alergias ni nada malo a uno. Mire, estoy esperando el día que uno de ustedes decida, voy a traer esa leche para acá, para El Salvador, la vendo aquí, yo le compro. Y tiene varias empresas, pero este señor dijo, yo no quiero titulados, dijo Carlos Kasuga Osaka. Y el primer empleado que tuvo fue el vendedor de periódicos afuera de su casa. Le pagaba con un billete de a 10 y le daba el vuelto cabalito. Le pagaba con un billete de a 20 y le daba el vuelto cabalito. Le pagaba con un billete de a 100 y le daba el vuelto cabalito. Hasta qué grado has estudiado vos, niño? Muchacho ya joven. Hasta 6º grado. ¿Querés trabajar para mí? ¿Y qué tengo que hacer? Vení, te voy a explicar. En su empresa no hay chapas en las puertas ni en las gavetas. Nadie se roba nada. Él ha jurado ganar 8 veces más que el que gana menos en su empresa. El que hace la limpieza gana 8 veces más. No tiene un super salario así los demás. Si yo fuera presidente, lo invitaría a él para que le diera una charla a los ricos de aquí.
Carlos Kazuga Osaka, busquen información de él. Invitaría a Warren Buffett, el que dijo: dono el 87% de mi fortuna para obras de caridad, y convenció a los 120 billonarios de Estados Unidos a que hicieran lo mismo, y como 65 ya lo hicieron, entre ellos Bill Gates, el hombre más rico del mundo por la venta de las computadoras y todo eso. La cosa es que este Carlos Kazuga Osaka, si le paga de lo que gana toda la empresa en proporción a lo que gana cada uno, ¿quién se va a querer robar algo? Aquí nosotros, desde que vinieron los españoles a robarnos, nosotros somos ladrones. En todo trabajo se roban el papel higiénico, los lápices, el papel, sacan fotocopias, los clips, las prensillas esas para los plumones. Un embajador de Estados Unidos, no me acuerdo, creo que fue Edwin Corr, allá en el gusano, ya para entrar al avión en el aeropuerto, aquel gusano que le ponen a la puerta del avión. ¿Qué opinión se lleva del pueblo salvadoreño? Que son un pueblo de ladrones. ¿Qué? Le dijo, nos está ofendiendo a todos, señor embajador, modere un poco más su respuesta. Es verdad, le dijo, se roban todos. Si nosotros tenemos cámaras en la embajada, le dijo, y ahí vemos cuando están robando todo. Dicen que es herencia de los españoles de la conquista. Ya no me mordí la lengua. Lealtad. Si usted trabaja para un hombre, por Dios trabaje para él, hable bien de él y sea fiel a la institución que él representa. Si usted tiene que murmurar, condenar o encontrar faltas constantes, entonces es mejor que renuncie a su puesto y cuando esté fuera dé rienda suelta a la maldad de su corazón. Pero mientras sea parte de la institución, no la censure. Si lo hace, la primera ráfaga de viento que pase se lo llevará y probablemente usted ni sabrá por qué. Hagamos la conclusión, ya tengo más que decir, pero otro día, hermanos, hermanas. Todas las personas, yo creo que nunca había predicado tanto, 40 minutos llevo ya. Y hay cena del Señor. Hoy sí me van a colgar ustedes, hermanos, hermanos. No sé qué hacer para que me perdonen. La persona que recibió autorización en la casa, en la familia, en el trabajo, en el gobierno y en la iglesia, la recibió de Dios. Si Dios no hubiera querido, lo hubiera evitado. Si desobedecemos a uno de esos, es lo mismo que desobedezcamos a Dios. El Señor Jesús se sometió a las autoridades de su tiempo, al Padre Celestial de manera directa y a las autoridades delegadas. Se sometió a sus papás, estaba sujeto a sus padres, al gobierno, pagó los impuestos, obedeció las leyes del país. Nosotros igualmente. El Señor Jesús toda su vida sujeto a la autoridad. Él vivió en obediencia. Y si nosotros lo confesamos a Él como Señor, también debemos ser obedientes a Dios y a las autoridades delegadas por Él, en la familia, en la iglesia, en la nación y en el trabajo. Te damos gracias, Señor. Bendito seas por tu palabra escrita. De la cual hemos extraído este principio que tiene cosas que podemos considerar más detenidamente, pero el principio así es, como la señal de autoridad. Ayúdanos, porque para nosotros es difícil comprender esto solo con la ayuda de tu Espíritu Santo, ponerlo en práctica solo con la ayuda de tu Espíritu Santo. Que seamos obedientes a ti y a quienes has autorizado para que nos gobiernen. En algunos casos nosotros autorizamos el pueblo a los del gobierno, a los papás no los buscamos, a los jefes no los buscamos, a los funcionarios de la iglesia también los elegimos nosotros.
Ayúdanos a que todos respetemos este principio en el nombre de Cristo Jesús. Amén.